PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa, el número 9 ya de Tinto y Verso. Hoy día vamos a hablar de un tema súper entretenido, pero que no todos conocen, que es la epigenética. Ustedes se explicarán qué es eso. Bueno, de eso vamos a hablar con alguien que es experto en el tema y ella es, la voy a presentar ahora, a Paulina Sangüesa. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Marco. Muy bien, feliz de estar acá compartiendo en Tinto y Verso, así que emocionada por esta conversación que vamos a tener. Qué rico. Mira, te voy a presentar, lo tenemos anotadito acá porque no quiero fallar en esto, porque Paulina es enfermera de profesión, asesora en genética y epigenética, vamos a hablar de eso. Miembro de la Sociedad Chilena de Medicina de Estilo de Vida, MBA en negocios, magíster en salud pública y además una mujer muy apasionada en busca de comprender al ser humano desde la salud física, emocional, mental y espiritual. ¿Cierto, amiga? Cierto, así es. Me encanta la presentación, muchas gracias. Paulina, por el principio, ¿qué es la epigenética y qué vamos a aprender hoy día? Bueno, la epigenética es principalmente cómo nuestro entorno impacta en nuestra genética y hace que los genes, que son lo que viene heredado de nuestros ancestros, se active o se desactive dependiendo de cómo uno va integrando hábitos en el día a día. La epigenética se refiere a todo lo que puede intervenir en el ser humano. Entonces, aquí lo importante es qué es lo que como, el deporte que hago, el contacto con la naturaleza, cuál es mi mentalidad, qué es lo que me repito en el día a día, cómo gestiono mis emociones. Es todo lo que puede afectar en el ser humano que va a hacer que estos genes que vienen con una predisposición se activen o se desactiven en lo bueno o en lo malo. Por eso lo importante de la epigenética son los hábitos que tenga uno, porque antes se pensaba de que lo que viene en mi genética, por ejemplo, mi abuelo tenía diabetes, yo voy a tener diabetes. Eso ahora se comprobó que no es así. Cuando se empezó a estudiar el genoma humano, dijeron, nosotros vamos a tener la cura para todas las enfermedades. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que viene una información genética que tiene probabilidades de expresarse o no. ¿Y qué es lo que gatilla que esto se exprese? Es mis hábitos de estilo de vida, y también tiene que ver las emociones, cómo yo muevo mi cuerpo, el contacto con la naturaleza, la cantidad de sol que tomo. Todo tiene que ver en cómo se va a expresar ese gen. Déjame ayudarte a lo práctico. Supongamos que tenemos un abuelo alcohólico, ¿cierto? Y yo no lo conocí nunca porque me fui a otro país, a otra ciudad y nunca lo conocí. Hay una tendencia, pero si yo vivo en un ambiente o en un clima donde el alcohol no es importante, ¿cierto? No se activa. ¿Se entiende? Se entiende. Ya, pero si mi papá heredó eso, ¿cierto? Yo me fui a otra ciudad y mi papá sí toma, ¿es probable que a mí se me active también? ¿Tan fuerte es eso? Es muy probable, pero además también tiene que ver con
todo el resto del contexto. A lo mejor Ya. no puede ir solo asociado al beber alcohol en la familia, Ya. sino de que por algún duelo, algún tema emocional, también se me puede activar ese deseo o esa probabilidad de ser alcohólico, que de hecho hay un gen asociado a Ya. tener mayor dependencia al alcohol, pero se te va a activar o no activar dependiendo de muchos factores. Por eso finalmente yo digo de que hay que encontrar el equilibrio en cada uno de estos factores que incorporan en los hábitos para que proteger estos genes desde varios aspectos. Ya. Porque uno es la parte mental, otro es la parte emocional y otra parte es el cuerpo físico, que es lo que yo protejo con mis hábitos de estilo de vida. Ya. Por eso como que va todo interconectado un poco. Ahora el ser humano no lo tenemos que ver solo como qué es lo que hace la medicina occidental, que para mí la medicina occidental sí sirve para procesos agudos y cuando yo necesito ir a algo más urgente, los medicamentos sí sirven. Pero lo más importante para mí es que los síntomas son una consecuencia de que algo me está avisando mi cuerpo que tengo que mejorar. Ya. Y no solamente a lo mejor tengo un dolor en la muñeca, pero no es que tenga algún problema solo en la muñeca, puede que haya algo detrás que está haciendo que la muñeca me duela. Entonces, al ser humano uno lo tiene que ver desde todos los aspectos, no solo la dolencia propiamente tal, porque al final lo que hace la medicina occidental es ver la dolencia y tapar eso. La medicina más holística o integrativa, Busca como el la veo origen. yo, busca el origen, que el origen puede ir más allá de la dolencia. Ya. Eso es lo que uno tiene que ir viendo. Mira, estuvimos hablando antes de comenzar el programa sobre ese experimento que estuve viendo de epigenética, donde unas ratas eran en un ambiente, había un olor en particular donde se asociaba a un golpe eléctrico, ¿ya? Y estas ratas evidentemente salían arrancando. Después, ¿cierto? Solo estaba el aroma específico y las ratas igual, obviamente, por sobrevivencia, salían arrancando. Lo curioso era que esas ratas, cuando tenían su ratoncito, cuando sentían el olor, salían arrancando sin haber vivido nunca un golpe eléctrico, y así como 2 o 3 generaciones. Eso aplica completamente lo que estamos haciendo y lo llevo ¿y a dónde va mi pregunta? Eso tiene que ver también con emociones, no solo una enfermedad o, por ejemplo, una tendencia al alcoholismo, sino que una emoción, un miedo a, una fobia. Exactamente. De hecho, mira, retomando como ese mismo ejemplo, ¿Ya? hace 3 meses atrás más o menos fui a una jornada en la Universidad del Desarrollo donde llevaron a un experto científico que tomaron a un grupo de gente que querían ser padres ¿Ya? y los empezaron a educar en todo lo importante que era la crianza, los hábitos, el estilo de vida y todo. Y la tendencia, empezaron a darse cuenta de que las cosas que no eran tratadas en alguna generación se repetían en las generaciones siguientes. Ya. Entonces ahora están comprobando científicamente, todavía estamos como en pañales en esto, pero sí se está viendo de que la información epigenética, que son los hábitos, los traumas, las emociones de nuestros ancestros, también llegan a las generaciones que vienen después. Y aquí es donde viene lo transgeneracional, que ahora como que se está uniendo un poco esto que antes era como un poco más esotérico y ahora la ciencia lo está avalando y lo está comprobando. Así es. Entonces, efectivamente, lo que no se resuelve en generaciones anteriores, al parecer se repite. Sí. Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos que buscar al ser humano de forma más integral y ver de que no es solo lo que yo hago, sino que también lo que hicieron mis antepasados. Y Sí. qué es lo que yo tengo que resolver a lo mejor de eso para que mi salud, mi bienestar y todo, cuerpo, mente, emociones, estén en concordancia y en equilibrio. Que hoy en día vivimos en una sociedad extremadamente estresada con un montón de otras cosas. Yo creo que eso también es algo que nos ha afectado. Ahora está de moda las enfermedades autoinmunes. Claro. O sea, yo que veo esto del test epigenético, que es como específico, que me va diciendo cómo están las vitaminas, los aminoácidos, minerales, ácidos grasos y antioxidantes del cuerpo a nivel celular,
también veo que el estrés es un factor muy importante hoy en día y gatillante, y hoy en día las enfermedades que más se ven son las enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas que antes no se veían tanto, y yo lo asocio principalmente, y hay un montón de estudios también de eso, a el factor estrés y al ritmo de vida que tenemos hoy en día. Vivimos en modo alerta, como que un león nos estuviera persiguiendo todo el día. Entonces eso hace que se empiecen a activar estas enfermedades que a lo mejor antes no se presentaban en la familia, y hoy en día se está viendo de que cada vez más recurrente los problemas gastrointestinales, la fibromialgia, cosas que antes no eran tan habituales y ahora es común encontrar personas con problemas gastrointestinales, con todo el tema del estrés, que me duele el cuello, que el bruxismo. Al final está todo ahí relacionado. Claro, porque está diseñado el estrés como una forma de autodefensa, ¿cierto? Y como estamos en un estado de atención permanente, caemos en eso. Hablemos un poco de eso, Paulina, del test epigenético. ¿De qué se trata eso? Que es muy importante y después la gente va a entender de qué estamos hablando. Ya, el test epigenético es una nueva tecnología. ¿Ya? Yo utilizo una bobina de Tesla. Tesla anda metido en todo, también está metido en la salud. Y esto es una bioresonancia que ocupa algo de física cuántica, en donde uno coloca 3 folículos pilosos, y con eso esta bioresonancia hace como un tipo de vibración, capta la información que viene en el folículo piloso y la cruza con un montón de datos, esto es como inteligencia artificial, y te entrega cómo está funcionando tu cuerpo a nivel celular hoy en día. Pregunta, ¿por qué usan el folículo piloso de la nuca? Se usa solo el de la parte occipital porque aquí nosotros tenemos como la mayor fuente de información y es lo que está más cercano a la parte cerebral, en donde se empieza a almacenar esta información. Ya. Entonces la FDA, que aprobó esta tecnología, nos dice de que podemos tomar el pelo desde la nuca. Si es que la persona no tiene pelos en la cabeza, se puede tomar de la ceja, pero ahí la información tiene que ser 2 de un lado, 2 del otro lado, porque se cruza la información, o de la nariz. Y si es que no, de ninguna otra parte, porque después se pierde un poco ese marcador epigenético tan consistente. Ya. Y al final lo que ve esto es el biomarcador, y ve alrededor de 90 marcadores de vitaminas, aminoácidos, minerales, ácido graso y antioxidante, de cuánto es la cantidad que tiene mi célula y qué es lo que le falta para optimizarlo. Es una foto del momento, ¿sí? Es una foto del momento. Ya. Y tiene una vigencia de 3 meses. Esta vigencia de 3 meses se le da, ¿por qué? Porque el recambio celular del ser humano es entre 3 meses a 1 año. Ya. Y además la epigenética, si recordamos, es todo lo que involucra al ser humano desde el entorno. Y por entorno, la estacionalidad también hace que eso cambie en mi cuerpo. El frío, el calor, la alimentación, los alimentos que están en cierta estación no están en otra. Exacto. Entonces, eso hace de que al test le den una vigencia de 3 meses, pero como el recambio celular ocurre de 3 meses a 1 año, podría durar hasta 1 año. El punto es que nosotros no sabemos en qué minuto va a ser ese recambio celular en cada persona. Ya. Por eso esa es la vigencia. Te aprovecho para preguntar algo, Paulina. Normalmente nosotros comemos frutos o alimentos que son fuera de estación. ¿También se involucran? ¿Por qué? Porque están congelados, porque tenemos la opción de hacerlo. Nuestros antepasados no podían, ¿cierto? Comían solamente los frutos de la temporada. ¿Eso también nos altera de alguna manera nuestra...? Sí, de hecho, lo que se ha demostrado últimamente es que nosotros deberíamos comer lo más parecido a nuestros ancestros. Correcto. Porque es para lo que está preparado nuestro cuerpo, muy similar a lo que tú comentabas con las ratas. O sea, todo lo que se hacía antes es lo que me hace bien a mí, porque finalmente nosotros estamos en una época de transición, en donde antes se comía de la huerta de la casa, todo, y ahora llegó el boom, mientras yo estaba creciendo, no sé, haber tenido como 5 años, cuando empezó todo esto de los ultraprocesados, empezamos a comer muy distinto, pero nuestro cuerpo es algo muy nuevo. A lo mejor en 20.000 años más vamos a tener capacidad de descomponer los plásticos, un montón de cosas, porque nuestro cuerpo es biológico y un cuerpo biológico se va adaptando al cambio. Claro. El punto es de que ahora ha sido todo tan abrupto de que la verdad es
muy difícil de que nuestro cuerpo se acostumbre como de ayer para hoy a procesar todas estas cosas químicos nuevos. Mi recomendación es que tratar de comer lo más natural posible, entendiendo que estamos en una época donde tenemos más disponibilidad y que también el ser humano es un ser de disfrutar. Entonces también es importante, si yo me quiero comer a lo mejor una, no sé, frambuesa en una época que no se debería dar, me la voy a comer igual, voy a estar con mis amigos compartiendo, a lo mejor no me va a hacer tan mal. Claro. Pero la emoción que está detrás de lo que estoy haciendo. Exactamente. El tiempo presente, por decirlo de una manera. Siempre uno tiene que... hay batallas que uno puede dar y hay cosas que finalmente el disfrute, el comerte una pizza de repente, o sea, yo trato de no comer ultraprocesado, de no comer gluten por una decisión mía, pero finalmente si de repente estoy compartiendo y me quiero tomar una copa de vino como ahora, me la tomo igual y la disfruto, porque al final también va en la intención que yo le pongo a las cosas. Entonces ahí es como entender de que hay que encontrar el equilibrio entre lo que tenemos hoy de sociedad y cómo nosotros cuidamos nuestra salud y nuestro entorno en todos los aspectos al final. Entiendo. Volvamos al test, ¿ya? Para que vamos en orden, porque para que sepan ustedes, esta señorita me mandó a hacer el test, ¿cierto? Y era un caso terminal, por lo que recuerdo. Entonces no había ningún indicador en óptimo. Ya, pero habían varios indicadores. Explícanos cómo funciona, porque cómo se ve. Seguramente, mira, vamos a sumar, me comprometo a sumar unas imágenes mientras estamos hablando sobre esto y cómo funciona. Sí, ahí se va a ver, hay una tablita donde te dice cuál es el rango de estos indicadores nutricionales, que son los que ya le mencioné, pero también hay otros indicadores que son ambientales, donde se logra ver en el test cómo está funcionando mi microbiota. No es tan específico para la microbiota, porque la microbiota son estos microorganismos que conviven en mi sistema gastrointestinal conmigo, y ahora hay un montón de evidencia de que, bueno, en Netflix hay un capítulo como documental que habla de cómo estos microorganismos también interfieren en mi manera de pensar. Entonces, hoy en día se ha visto de que lo que yo como también tiene que ver con lo que yo pienso. El comer más saludable hace de que tú también tengas una mentalidad distinta y seas un poco más consciente. Y es súper importante ahí entender que estos microorganismos que están conviviendo con nosotros tienen que estar en equilibrio. Y para que estén en equilibrio, nosotros idealmente tenemos que comer alrededor de 30 alimentos de origen natural, para que a la semana, para que esta microbiota se empiece a equilibrar. Porque no es bueno tener una exacerbación de un microorganismo y que otro esté muy en desmedro, porque eso al final hace un desequilibrio en todo mi composición gastrointestinal y también en cómo yo voy pensando, porque se ha visto muy relacionado este tema de las depresiones a la microbiota. Mira, Entonces eso es una parte. Hay médicos expertos en microbiota, yo trabajo con uno en específico cuando tengo casos muy complejos que son temas más de microbiota. Ahí vemos el eje intestino-cerebro, cómo está funcionando, pero también puede ser algo de estrés, gente que come y todo me cae mal. Entonces ahí vamos un poco a indagar un poco más allá del test epigenético, pero en general siguiendo las recomendaciones del test epigenético, más una dieta antiinflamatoria, la gente anda súper bien, se recupera mucho más, pero también es importante incorporar el resto de hábitos, el hacer deporte. Yo siempre hago hincapié en eso, porque no es necesario hacer una sola cosa, sino que es mi tema mental, mi tema de deporte, mi tema de la alimentación, el contacto con la naturaleza, todo ahí se va mezclando un poco. La importancia del deporte, Y bueno, vemos en la microbiota en parte y también logramos ver en el test epigenético cómo está mi cuerpo eliminando las toxinas. Entonces me ve una parte que dice como desintoxicación, y eso es la capacidad que tiene mi cuerpo para eliminar todos los tóxicos que están en el ambiente, pero que también consumimos en la comida. Como por ejemplo hidrocarburos, metales pesados, todo este tema que viene en los enlatados. Entonces eso me dice si lo estoy eliminando bien o mal, y también hay estrategias desde la neurociencia para
que nuestro cuerpo se desintoxique lo más rápido posible. Por ejemplo, yo me tomo un té verde todos los días para que mi cuerpo se limpie más, porque tengo una condición genética, que es lo otro que hago yo también, que son los test genéticos, que hace que mi cuerpo sea como un poco más lento para desintoxicarse. Entonces yo ocupo esa estrategia porque sé que mi cuerpo tiene esa deficiencia. Ahí me pillaste. ¿Cuál es el test genético? Ya. El La diferencia, el test epigenético ve el entorno y cómo está mi cuerpo a nivel celular. ¿Ya? Y el test genético es como mi mapa de ruta. ¿Ya? Es qué es lo que viene en mis genes con la predisposición para ciertas enfermedades o para cierta condición de absorción de algunos nutrientes, o también podemos ver condiciones de tener alguna probabilidad de lesión del ligamento cruzado, tendinopatía de Aquiles. Entonces, finalmente, tú con eso dices, ya, este es mi mapa. Si se me activa o se me desactiva un gen, depende de mis hábitos. Yeah. ¿De qué me sirve tener esa información? Es que hoy en día, por ejemplo, uno de los genes que mido yo es el de la diabetes. Yo mido 3 genes relacionados a la diabetes. Mandé a hacer un panel específico con genes que tienen evidencia científica de estar relacionados a ciertas patologías. En mi caso, yo de los 3 genes que tienen como un 80% de la torta de la diabetes, sí, yo tengo los 3 con alta probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo consumo azúcar y no hago deporte, lo más probable es que me dé diabetes. ¿Qué hago yo al ser consciente? Y aquí viene el nivel de conciencia que tenemos. Al yo ser consciente de eso, yo voy a tratar de consumir menos azúcar y hacer deporte para que no se active ese gen. Al yo tener esos 2 hábitos, voy a proteger que ese gen se me active. Ya. Si es que yo consumo azúcar, a la larga va a empezar a activarse y puede que me dé diabetes, empezar con resistencia a la insulina, diabetes y todo. Tuve resistencia a la insulina mucho tiempo, ¿Sí? Y la traté con la alimentación. Oye, ¿y ese test genético es un cuestionario? También hay... No, ese es un test que yo mando a ¿De Brasil. sangre? Es Brasil. un test de saliva. Es un test de saliva y eso lo que trata es de sacar un poco la piel que está descamada dentro de la mejilla, y ahí se va la información del ADN, y eso lo meten ahí a unos procesos y logran sacar cuál es el gen relacionado. Tienen unos numeritos, código y todo, entonces de tal gen, este es el que tienes tú, cromosoma, alelo, que no sé qué, y ahí te dice, con este resultado tú tienes la probabilidad alta o baja de padecer una enfermedad. Alta o baja de padecer, sí, exactamente. Entonces, esa es como la base de la salud de precisión, es el test genético, porque es lo que viene en tu ADN. Por ejemplo, también puedo ver ahí cuál es la dieta mejor para ti. Dieta mediterránea, dieta baja en carbohidrato, pueden ser distintas cosas. ¿Cómo es tu absorción de vitamina C? Por ejemplo, yo tengo menos absorción de vitamina C genéticamente, tengo intolerancia a la histamina, que es otra condición que tiene mucha gente que ahí... podemos hablar un poco de eso también. Entonces consumo pocos cítricos. Entonces, ¿qué hago? Me suplemento 2 veces al día con vitamina C. Eso es salud de precisión. Es como entregarte desde las neurociencias y desde la suplementación lo que a ti te hace falta para aprovechar tus genes en lo bueno, proteger los genes malos desde los hábitos. Por eso es como genética y epigenética. Ya, qué bueno. No, completísimo. Es Bueno, muy completo. tú me mandaste aquí la respuesta del test que me hiciste. Sí. Que no he tenido tiempo de leerlo porque no es poco. No, no es poco, es mucha información. Es mucha información, tengo que procesarla, pero cuando tuvimos la conversación online me dejaste claro algo, que era el tema de la estamina. De la histamina. Sí, y que Sí. muchos lo tienen, Sí. que lo comemos en los alimentos. Algunos del tomate, recuerdo que lo tiene, la palta y La otras palta, cosas. sí. Y se activa negativamente se activa con un estrés, evidentemente, y nos inflamamos, y por eso nos tomamos un antihistamínico. Mira, solo saber eso, como que inmediatamente aprendes. ¿Ah? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes y que se ha perdido un poco, no sé si alguna vez existió mucho, la verdad, pero la educación hacia el paciente. A mí lo que más me importa, y es lo que trato de hacer con todos mis pacientes, es yo decirle, este eres tú. Estas son tus condiciones genéticas, así está funcionando tu cuerpo hoy a nivel celular. Yo te entrego la información, las estrategias, pero el único dueño y responsable de tu salud eres tú. Y lo más importante es lo que el paciente va sintiendo. O sea, para mí, la segunda consulta que tengamos, si es que tú haces todas las recomendaciones que te di, En 3 meses más.
en 3 meses más, efectivamente, después de que hay pacientes que de repente les recomiendo una vez al mes cuando tienen muchos síntomas para ir viendo cómo van avanzando. Cuando hay mucha barrita roja, en el fondo, mucha cosa urgente. Cuando hay mucho tema y cuando hay mucha sintomatología. A mí la sintomatología es más gatillante que incluso el examen. Porque el paciente que está desesperado por tener una alergia, por tener calambres, por todo, necesita a lo mejor una mayor contención para lograr encontrar el equilibrio y no desesperarse, porque finalmente este tipo de medicina no es de que tú vas a ir a verme y yo te voy a dar un medicamento y se te va a pasar. En algunos casos, gente que tiene, no sé, problemas para el sueño, le doy triple magnesio y le ayuda para conciliar el sueño y se le pasa, pero eso no es lo más habitual porque tenemos que empezar a hacer un cambio de hábito de la persona, de todos los puntos de vista, y esto es más paulatino porque, por ejemplo, recuperar una microbiota dañada se puede demorar de 6 meses a 1 año y medio. Entonces, y ahí el paciente me tiene que ir diciendo cómo se va sintiendo. ¿Sabes qué? Comí palta y me inflamé, me sentí mal, ya, entonces saquemos la palta. Comí tomate, no me pasó nada. Y aquí es donde viene lo de la intolerancia a la histamina, que es una condición que tiene alrededor de entre un 45 y un 55% de la población, sobre todo en Latinoamérica. Esto es una intolerancia, más que intolerancia, es por un déficit de una enzima que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es el DAO, que es la diaminoxidasa, que es la enzima que capta la histamina. ¿Ya? La histamina que uno conoce cuando consume los antihistamínicos por el tema de la alergia, viene en todos los alimentos, pero también la secretamos nosotros. Cuando nosotros hacemos deporte, también se exacerba la histamina y está típico en la gente que transpira y le da un poco de alergia a su transpiración. Sí, puede ser intolerancia a la histamina. Entonces, ¿qué otra cosa tiene alta la histamina? El alcohol, la palta, el tomate. Entonces, cuando nosotros tenemos déficit de esta enzima que capta la histamina, lo que tengo de enzima lo capta, la saca del cuerpo, pero al no tener más de esta enzima que capte la histamina, queda la histamina dando vuelta en el cuerpo. Y eso genera una inflamación de bajo grado que es como crónica. Como nosotros estamos permanentemente comiendo sin saber esto, esa inflamación se mantiene en el tiempo y empieza a hacer que el cuerpo empiece a reaccionar de distintas formas. Entonces, te aumenta el estrés, te aumenta el tema de alergia, rash cutáneo, hay gente que se pone más hiperactiva, o sea, tiene un montón de otras condiciones que hacen que uno a la larga no se da cuenta. Y la única forma de saber cuáles son los alimentos altos en histamina que a ti te hacen mal es hacer una dieta excluyente donde sacamos todos los alimentos que son altos en histamina y vamos viendo cómo va mejorando ahí la condición y después los vamos a incorporando de a uno para ver cuál es el que a ti te hace mal. Por ejemplo, a mi doctora le hace mal la espinaca, sobre todo. A mí me hace pésimo el tomate y el salmón más o menos, pero los logré identificar. Entonces, pero para eso uno tiene que ir de a poco, ir haciendo esta dieta como un poco más excluyente. Ya, como dijo una invitada hace un tiempo atrás que vino acá también, hablamos de nutrición, uno tiene que ir leyendo el cuerpo en la medida que va comiendo, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Yo me he dado cuenta de que el cuerpo habla y cuando el cuerpo habla es por algo. Y hay que aprender a escucharlo. Entonces, cuando un paciente me dice, ya, pero ¿cómo no como esto? ¿Cómo te sientes cuando comes eso? Más allá de que si yo te diga que lo comas o no. ¿Cómo te sientes tú? Si a mí llega un paciente y me dice, ¿sabes que yo no como carne hace 10 años y me siento bien? Está bien, o sea, yo sí como carne, pero hay gente, respeto todo porque al final todos los cuerpos son distintos y todos los cuerpos también son distintos todos los días, o sea, yo no todos los días me despierto de la misma forma, no todos los días tengo el mismo ánimo, no todos los días... No es lo mismo comer algo en la tarde que en la mañana, también el cuerpo funciona de diferente manera. Exactamente. Claro, qué interesante. Oye, lo otro que íbamos a tocar... Paulina, era el tema de la educación, que lo nombraste recién. ¿Cómo es importante educar? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por los niños? ¿Por nosotros? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque podemos leer un libro, pueden ver este programa, pero no hay algo permanente. Yo creo que ahí estamos un poco al debe como ¿cierto? En el nivel de conciencia. De hecho, ayer conversaba con un amigo que está haciendo una especialidad en Francia y hablábamos de eso. ¿Cuál es
nuestro rol siendo profesionales del área de la salud, de educar de estos temas, más allá de que nosotros nos hemos metido un poco más en el tema por busquillas, porque finalmente nos dimos cuenta de que al paciente no se le da mucha solución cuando va a una consulta hoy en día. Es todo un poco más mecánico. Claro, la receta. La receta, chao, pero la educación detrás para mí es lejos lo más importante. Porque todos tenemos esta capacidad de sanar y de entender, pero que te expliquen, ser consciente, y aquí es donde yo digo, la educación para mí es lo más importante, porque todo este tema que hemos visto también de las generaciones, los papás educan a los hijos y uno imita. Entonces, si es que finalmente tú ves que en tu casa el principio de la educación del niño es consume imitar. ultraprocesado, se toma Coca-Cola todos los días, tú tiendes a seguir la misma conducta porque es lo que has visto y es la normalidad. Entonces, yo creo que yo abordaría el tema por las dos áreas. Uno, que la persona adulta se haga responsable finalmente, vea y estudien las cosas, porque hay un montón de literatura. Yo era pésima para leer cuando me metí en este mundo. Me encanta ahora y encuentro un montón de cosas que tienen que ver con ciencia, medicina, espiritualidad. Al final está todo conectado. El algoritmo de la vida, por decirlo así. Exactamente. Te lleva toda la info. Y cómo llevar esto a los colegios para mí es un desafío súper grande. Yo he estado trabajando, tratando de meterme a los colegios. La estructura académica de hoy en día es muy difícil porque está todo ahí cuadrado, que es la evidencia, que todo, pero yo creo que cada vez hay más herramientas y en otros países están mucho más avanzados. Hablábamos recién de Brasil, Argentina, que tienen técnicas de educación como Waldorf, que están aprobadas por el Ministerio de Educación. Acá en Chile eso no pasa. Entonces yo creo que estamos como un poco atrasados, pero lo importante de poder llevar esto a los colegios, de la alimentación más consciente, de incorporar el cuerpo, las emociones, la terapia somática, que es una terapia maravillosa. Ahí en mi Instagram tengo una conversación que hicimos con una terapeuta somática, que hablamos de todo esto, de cómo el cuerpo tiene que ver finalmente con cómo vivenciamos las emociones, cómo liberamos el estrés, que son estrategias que para mí se deberían enseñar desde el colegio. Maravilloso. Mira, vamos a seguir hablando de este tema después de los comerciales, ¿ya? Así que vamos y volvemos. PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción. Estamos de vuelta, chiquillos. Nos trajeron una tablita acá en el estamos en el country, en el bar El Country, que nos atienden como los dioses, ¿sí? Gracias a Jesús, que es el administrador, un 7 él, ¿sí? Convirtió esta agüita en vino y aquí estoy dándole junto a Paulina. Salud por eso. Salud por eso. Paulina, volviendo un poco al tema de la educación, hay 3 conceptos humanos que tú nombraste al principio, que tienen que ver con lo mental, lo emocional y lo físico, ¿cierto? Y lo espiritual. Y lo espiritual. Son cuatro aristas. Sí. Y hay que nutrirlos de cierta manera, ¿cierto? Pero empecemos de una a la aceituna porque si no nos va a dar el... No nos da. No nos da.
Empecemos por lo mental, ¿cierto? Que una de las formas de nutrirse mentalmente, estamos hablando de que es meditar, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué nos cuesta tanto meditar, Paulina? Yo creo que, bueno, fue una de las cosas que a mí más me costó incorporar en esto del estilo de vida saludable, porque está el concepto de que meditar es tener la mente en blanco, ¿Sí? Pero en realidad no es así. ¿Ya? Meditar es estar conectado con nosotros mismos y ahí hay distintas técnicas, distintas meditaciones también que nos pueden ir ayudando. Y ahí es donde yo le digo a mis pacientes de que traten de buscar meditaciones, sonidos, pueden ser guiados, no guiados, porque cada uno tiene como su forma finalmente de meditar. Meditar también podría ser salir a caminar, cocinar, lavar la loza, pero es como tratar de conectar conmigo. También existe el arte terapia, que para mí también es una forma de meditación porque es como yo conecto con lo que está dentro de mí y ahí un poco intencionarlo con la respiración. Para mí, cuando tú estás meditando o tratando de conectar con ese yo interno, una forma de volver al presente constantemente es fijarme en cómo estoy respirando. Entonces, inhalo, exhalo, viene un pensamiento que van a estar constantemente con nosotros, pero a medida que uno va haciendo esto una práctica, que es lo mismo que pasa con el deporte, con el comer más saludable, es impresionante como esas cosas mentales que te vienen a la mente cada vez son menos. Entonces es como dejar pasar eso que te viene a la mente, dejar pasar y cada vez es menos, pero eso cuesta llegar a eso. Entonces es práctica finalmente, porque es como la gente piensa, tengo que meditar, mente en blanco y yo no sirvo para esto, pero esto es hábitos, es constancia, es ser súper consciente de que es una práctica que tengo que incorporar en mi día a día y que no va a ser de un día para otro como todas las cosas en este mundo. Paulina, ¿tú fuiste a... ¿Dónde fue que fuiste a hacer un curso de respiración? Acabo de ir a certificarme a México de curso de respiración consciente, de Breathwork, que es una metodología, es una terapia en realidad, donde uno mediante la respiración intenciona la respiración. Puede ser una intención de sanar algo, de ver algún tema de salud, de ver algún tema de algún propósito, de quiero, no sé, decretar y manifestar mi futuro mediante la respiración. Y es una técnica donde uno incorpora una respiración activa. Aquí lo importante es como qué es lo que pasa con mi cuerpo y con la biología de mi cuerpo, porque el curso que yo fui a hacer es de respiración, pero con técnicas desde la neurociencia, trabajo somático, trabajo energético y todo explicado desde la neurociencia, que es como la ciencia que avala todas estas cosas como un poco más holísticas. Entonces, una de la parte de la respiración es una respiración activa, que es por boca, en donde uno activa el sistema simpático, que es el modo alerta, y ese tipo de respiración hace que la bioquímica del cuerpo un poco cambie y tú logres entrar a estados expandidos de conciencia, que es lo mismo que se hace un poco con el consumo de hongos alucinógenos y todas esas cosas, pero esto es activar el DMT, que es la molécula que se secreta cuando uno consume hongos alucinógenos, sí, claro. Pero esto solo mediante la respiración y que uno lo secreta solo. Eso tiene ahora evidencia científica de que como que hace de que tú entres a tu subconsciente y te logres dar cuenta de cosas que están guardadas en tu mente, que tú no sabes que lo tienes, porque una parte del cerebro es el cerebro racional y todo lo otro es que está en el subconsciente. El cerebro racional es de un 5 a un 10%, dice la literatura, y todo lo que está en el subconsciente, 90 o 95%, es lo que está guardado. Ahí están mis creencias, lo que me educaron, todo lo que yo hago en modo automático. Perfecto, ahí está. En el pizarrón está clarito, pero vamos a lo práctico. ¿Qué te pasó a ti? No, esto es un mundo. Sí, ¿se puede contar o no? Sí, se puede contar. El tema de la respiración, hay muchas cosas como un poco místicas dentro de que no tienen mucha explicación. Yo la verdad es que soy bastante científica para mis cosas, entonces a mí personalmente lo que me pasa cuando hago este tipo de respiración es conectar conmigo. Sí,
hay una, no sé si tiene que ver con una parte de liberación emocional, porque esta técnica es para liberación emocional. Entonces, yo que soy la persona que va guiando, veo cómo está la persona a medida que va haciendo esta respiración y veo si es que tiene alguna carga emocional que liberar. Eso es como desde la vista, por ejemplo, empieza a respirar un poco más corto y se nota como que quiere liberar algo. Yo hago ahí terapia de tapping, que es como tocar el pecho, tocar algunos puntos del cuerpo, que es desde lo somático para que el paciente libere una emoción retenida, puede ser grito, llanto, pena, se libera la emoción y después al intencionar tu respiración, en el periodo de fase de que uno empieza a respirar de una forma más pausada y todo, algo se logra reparar desde lo místico, lo mágico, que si tú intencionas tu respiración para tratar una enfermedad, puede que después de esa respiración ya eso se haya pasado. Es una técnica bien mística, pero que tiene mucho respaldo neurocientífico. Entonces, dentro de todas las respiraciones, yo ya estuve una semana inmersa en esto, que nos levantábamos a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana estábamos respirando frente al mar. Habían distintas terapias, algunas sanación de ancestros, otras cosas que tenían que ver con sanación de niño interior, otra para eliminar las rabias. Entonces habían distintas terapias y una de las cosas que pasa es que se te activa como el campo energético y se siente la energía, que aquí es como donde viene lo místico, pero finalmente ahora existe como esto respaldo más científico desde lo cuántico un poco, donde explica qué es lo que pasa con el cuerpo y que en general, o sea, nosotros somos más energía que cuerpo. Nosotros somos un conjunto de átomos y el átomo tiene un 0,01% de materia y el resto es energía. Entonces nosotros somos energía. Ahora, cómo eso se manifiesta es lo que hoy en día yo siento que se está como un poco mezclando la ciencia con la espiritualidad, y estas cosas que antes eran como mucho más chamánicas, hoy la ciencia las explica desde lo neurocientífico. Qué maravilla. Y ahí es donde se está mezclando esto, y yo me apasioné por esto porque finalmente en mi camino de la búsqueda de mi bienestar empecé a encontrar de que la medicina occidental no estaba sanando ninguno de mis temas. Y cuando incorporé esto del trabajo somático, osteopatía, otro tipo de terapias, constelaciones familiares y un montón de cosas, sí encontré de que desde el campo energético se alineaban muchas cosas que lo tan racional y lo material no te da una solución. Podemos convenir de que cuando andamos buscando soluciones a nuestros conflictos, no siempre lo que le sirve a uno le sirve a otro, ¿cierto? Exactamente. Le hace sentido. En este caso, esto te hizo sentido a ti, pero lo estás aplicando desde la neurociencia, que le da un respaldo científico, ¿cierto? Que te da la tranquilidad como buena, ¿cierto?, enfermera, de que lo que estáis haciendo tiene un fondo, ¿cierto? Exactamente. Sí, los racionales tienden a saber quién te lo dijo, dónde la bibliografía, de dónde viene, ¿cierto? Porque necesitan entender, porque somos ¿Qué cabeza. es lo que me pasó a mí? Claro. Yo era muy del entender, y por eso he ido estudiando y estudiando y estudiando. Y, o sea, ahora estás sintiendo. Exactamente. Siento que me hace bien, que no es lo mismo, entiendo por qué me hace bien. Y otra frase que a mí me hace mucho sentido ahora, que antes yo decía ver para creer, ¿Sí? ahora digo creer para ver. Me encanta ese, me encanta. Sí, porque de verdad de que a mí me pasó en esto de buscar mi propio bienestar, de que yo antes no tenía fe en nada. ¿Ya? Y a medida que empecé a sanar un montón de cosas, me llegó la fe. Y siento de que parte de mi proceso de sanación también ha sido conectar con eso, algo superior, claro, que en realidad a mí me da lo mismo en lo que crea mi paciente, pero sí que tenga alguna creencia, porque es fundamental. De hecho, hay un documental de las zonas azules, que es lugares donde vive la gente más longeva, con mejor calidad de vida en el planeta. Entonces son 6 lugares, y una de las cosas es tener un estilo de vida saludable, desde la alimentación, el deporte, todo eso, pero también conectar con un propósito y tener una fe o creencia. Son dos cosas que son muy importantes para tener un ser humano que esté vibrando como en el bienestar completo. Mira qué interesante el tema del propósito, porque toca un poco mi tema transgeneracional que veo yo. ¿Qué es el propósito? No es una meta, no es un objetivo. ¿Qué es el propósito según la perspectiva
tuya. El propósito es conectar con algo para lo que tú eres bueno, ¿Ya? que es un servicio para el resto de la gente, Ya. y que tú a la larga también logras tener una retribución de eso, que más que económica, que también puede ser, es una retribución como espiritual y que finalmente te hace sentir que tú por algo llegaste a esta tierra. Mira qué potente. Para mí eso es el propósito. ¿Y tú tienes claro, tú lo puedes definir tu propósito? Sí, ¿Lo encontraste? yo creo que encontré mi propósito después de haberlo pasado tan mal. O sea, yo llegué a esto del bienestar porque, bueno, después de que tuve una situación emocional súper compleja en donde me divorcié, a los 5 meses me empecé a enfermar de todo, me dio una peritonitis, me sacaron el apéndice y una trompa porque se me incrustó el apéndice en la trompa. Estuve en la UCI, después de eso en la biopsia del apéndice me apareció un cáncer de apéndice que tenía el borde positivo, me tuvieron que sacar un pedazo de colon, y después me empecé a enfermar de todo. Cuando ya pensé que me había recuperado, me empecé a enfermar de resfriados múltiples, no podía comer, diarrea por 7 meses, no podía tragar, se me devolvía la comida, un herpes zóster oftálmico, cólico biliar, calambres, transpiraba en la noche, fue una descompensación generalizada. De verdad que yo me quería suicidar, o sea, para mi cumpleaños del 2023 dije, si el próximo año estoy así, me voy a suicidar, o sea, ese era mi plan. Claro. Gracias a Dios apareció Así de racional, estaba en un plan. Sí. Y gracias a Dios apareció la salud de precisión, que empezó a darme los indicadores de qué era lo que pasaba con mi genética, la epigenética y todo. Y ahí me empecé a meter en este mundo. Pero finalmente llegó un minuto en que dije, gracias a todo lo que me pasó, gracias a haber pasado estas vivencias, haberlo pasado mal, haber estado enferma, porque yo tenía pésimos hábitos de estilo de vida. Tomaba Coca-Cola al desayuno, no me cuidaba nada, no hacía deporte porque no lo encontraba tan necesario. Y al final como resignificar eso, o sea, en vez de que mucho tiempo uno echándole la culpa, así como, ay, qué rabia, me pasó esto, ¿por qué me pasa a mí? Casi que soy una desgraciada porque me toca todo a mí, que no sé qué, y enferma, y una y otra vez repitiendo eso en la cabeza. Y una de las cosas más importantes fue cambiar ese pensamiento y de repente como dar las gracias porque me pasó todo esto y que logré conectar con el bienestar. Y fue como, yo me tengo que dedicar a esto. Siendo enfermera, no me puedo quedar con esta información y no transmitirla, porque al final es entender al ser humano desde todos los puntos de vista, no es solo una cosa. Y ahí es donde yo me metí en este mundo del bienestar y de entender la salud más que la enfermedad, que es a lo que nos enseñan en la universidad. Nos enseñan a tratar enfermos, no a vivir desde la salud. Bueno, y lo importante, Paulina, de que todas esas crisis, bueno, todo lo bueno que tenemos hoy día viene de una crisis, así que qué bueno que nos soltaste, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque lo que no se aprende, lo que no se aprende despacio se aprende más fuerte. Eso dice, hay una premisa ahí. Sí, y esto de conectar con el propósito le da otro foco a lo mismo que estudié. En algún minuto tenía como dudas de si la enfermería era lo mío, porque fui enfermera pabellón, después me dediqué al área administrativa, fui súper exitosa, llegué a un cargo de subgerente, pero no era algo que me moviera tanto, porque siempre sentí un poco que la parte preventiva estaba muy dejada de lado. No había muchos indicadores preventivos que nos ayudaran. Somos apagadores de incendio por lo general. Exactamente. Entonces, en la universidad a mí me gustaban dos cosas: el área preventiva y el área de gestión. Y el profe. Y el área de gestión. Por eso me dediqué como al área de gestión. Pero finalmente, cuando apareció esto de la epigenética, fue como, esto realmente es salud preventiva. Porque yo cuando hago educaciones o charlas y cosas, siempre muestro un monito donde explico de la salud física, cómo yo lo voy desglosando. Entonces, primero está la genética, que es lo que viene como mi mapa. Ya. Después, como el entorno, que es la epigenética, afecta a mi genética, va a ser cómo se expresa mi célula. Claro. Que es el examen que yo veo cómo puede estar a nivel celular el cuerpo. Si yo junto las células, formo un órgano.
Ya. Si yo junto los órganos, formo un sistema. ¿Y ese sistema? Y junto los sistemas es el cuerpo humano. ¿De qué se encarga la medicina occidental, tradicional, más actual que tenemos en Chile? Del órgano o del sistema cuando ya tiene una enfermedad. Claro. ¿De qué Síntoma nomás. Síntomas. Busco qué es, lo ataco, lo tapo Sí. y continúo. ¿De qué se encarga la medicina preventiva, que es la que yo me enfoco con un enfoque genético y epigenético? Es de entender qué es lo que viene en mi ADN y cómo mis hábitos interfieren para que mi célula se exprese de cierta forma, y con eso yo puedo prevenir cualquier enfermedad. Sí. Eso es el foco de la medicina preventiva para mí, y que tiene que tener estos 4 aspectos que hablábamos. Eso es el cuerpo físico, la mente, las emociones y la energía, que esto no es algo nuevo. O sea, la medicina ayurveda habla de esto, y la medicina ayurveda desde el 600 antes de Cristo. Sí. Entonces, lo que pasa es que hoy en día la evidencia científica está avalando lo que la medicina ayurveda dice desde el 600 antes de Cristo. Sí, mira, déjame ser un poco abogado del diablo. Esto es maravilloso si nosotros educáramos a los niños, por eso estamos de acuerdo que hay que comenzar desde el principio con los niños, ¿cierto? Educándolos. Pero, por ejemplo, si hay alguien en la casa que tiene, no sé, mi edad, 50 y pico años, para no... ¿Para qué vamos a entrar en ¿Para qué vamos a entrar en detalle? detalle? Y dice, yo soy guatón y el que me quiere, hay la creencia limitante, y el que me quiere, así soy nomás, po. Si no, no me quiere, ¿cierto? Eso tiene que ver con la salud, porque al final yo no quiero generar cambio, porque no soy capaz, no tengo la energía, que el día a día, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo súper potente que hacer para hacer el cambio, el clic, ¿cierto? El match con la conciencia. ¿Cómo crees tú que podemos hacer eso? Porque está complejo, está complejo. Es complejo porque aparte el sistema no nos acompaña en nada. No, po. Yo creo que el tema de las creencias es muy potente porque estamos rodeados de un ambiente en donde nos están más encima fomentando lo negativo. O sea, Claro. tú prendís la tele y las noticias son asaltos, suicidios, accidentes, es todo lo malo, pero si tú equiparas en una balanza las cosas buenas que pasan en el planeta y las cosas malas, yo siempre creo que hay más cosas buenas, pero nos muestran lo malo, entonces salir de eso es lo que más cuesta. Claro. Yo creo de que aquí tiene que ver con un nivel de conciencia, y lo que me he dado cuenta también en este camino es que la mayoría de la gente que conecta con estas 4 esferas, por así decirlo, Sí. que es del ser humano, es la gente que lo ha pasado peor, pero que está buscando ser mejor, Claro. que no se queda conforme con el yo estoy obeso y el que me quiere me va a tener que querer así. Claro. Es la gente que finalmente busca su bienestar independiente de cuál sea el nivel en el que él esté fallando, porque puede Claro. ser físico, mental, espiritual, infinidad, pero la gente que no se queda tranquila, que no se queda quieta, que es la que busca mejorar día a día, es la que finalmente se le hace un poco más fácil entender este tipo de Sí. salud, medicina, del ser humano más integral. Bueno, está comprobado también científicamente que el 20-80 o el 80-20 que se llama, que si hay un 20% de personas conscientes, ayudan al otro 80%. Y tú me dijiste que tenías una idea súper linda que tiene que ver un poco con integrar a todas estas personas, ese 20% consciente, para poder ayudar al otro. Cuéntame un poco cuál es esa idea, que lo encuentro maravillosa, de integrar a las personas, a los profesionales o interesados en este tema. Sí, a mí, bueno, mi sueño, y que estoy empezando a trabajar para eso, es poder lograr educar a las personas y también a los profesionales del área de la salud en algo más integrativo, en donde se enseñe lo que es la salud. Ya. Porque a lo largo de este tiempo me he dado cuenta de que nos enseñan a tapar enfermedades, nos enseñan mucho de la enfermedad, pero poco de la salud en general. Claro. Y una de las cosas que es como mi propósito, mi objetivo, es lograr conectar este tipo de educación con profesionales de la salud, porque, mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día conversaba con un amigo que él tiene un emprendimiento que es basado en el bienestar también. Muele un orujo de uva que tiene un montón de propiedades
para antioxidantes y todo, y a él le tocó ir a un control preventivo. Llegó a donde una doctora de medicina preventiva y le pregunta cómo está su calidad de vida, todo el tema. 15 minutos en la consulta, porque eso es lo que dan en tiempo, y le dice, ¿cómo está tu nivel de estrés? Entonces le dice, no, estoy estresado, tengo mucho tema, que no sé qué, ahora, últimamente. Y le dice, ya, tengo esto, medicamentos para la ansiedad, para el sueño, para todo. Le sacó como 3 medicamentos. Él, que es una persona más consciente, porque trabaja también en esto del bienestar, le dijo, ¿te puedo hacer un comentario? Me llama la atención que tú me hayas recomendado tomar un medicamento sin siquiera antes preguntarme si yo hago deporte o no. Yo entrenaba 3 veces a la semana y estoy entrenando ahora 1 porque me sobrepasó mi carga. Y a lo mejor yo creo que debería retomar esos 3 veces a la semana en vez de que me esté recetando un medicamento. Wow. Si Ahí yo hay una persona que sabe. vengo a una consulta preventiva. Y la doctora le dijo, sí, tenés razón. Que están automatizados también ellos. Es y lo otro es que no te da el tiempo. Yo por paciente considero siempre 1 hora y siempre me demoro un poco más. Tú mismo viste, estuvimos 1 hora y media conversando. Sí. Porque de verdad es entender todo lo que compone al paciente y ser consciente de que no es solo un tema. Tú no puedes ver a la persona como el órgano, el sistema, lo que le está afectando, porque tiene un montón de aristas más. Y eso es lo que tenemos que lograr entender. Y a mí me encantaría de que todos los profesionales de la salud tuvieran esta mirada de ver algo más global y después ir al foco a lo mejor. Porque detrás de ese síntoma puede haber algo más que a lo mejor no es ser un poco más de conciencia. O sea, adquirir la conciencia de qué es lo que me está pasando. Entonces, poder crear algún sistema en donde haya más profesionales de la salud vibrando de esta forma. Yo cada vez conozco más gente que está metido en esto. En Latinoamérica es mucho más, ahora, hay mucha más conciencia de esto. Yo me subí a un Uber ahora que andaba en México y hasta el gallo del Uber sabía de lo que yo le estaba hablando, ¿sí? Cosa que no me pasa acá. Entonces hay un poco más de conciencia de las emociones, los traumas, el mover el cuerpo. Entonces fue como, wow, en realidad hay esperanza. Siento que cada vez con esto también de las redes sociales, que de repente tienen sus pros y sus contras, uno de los pros es que igual estamos más interconectados y uno tiende a encontrar más gente que está como en esto de unir la ciencia con la espiritualidad, con las cosas que antes no se veían. Y hay mucha gente que está conectando con esto hoy en día. Entonces, yo creo que ahí es como empezar a unir fuerzas y a trabajar en la conciencia de todos. Mira, yo sé que es compleja la pregunta. Hemos hablado de los 3 aspectos, de cómo ayudarnos mentalmente, ¿cierto? En términos de las emociones. Es bueno reconocerlas, ¿cierto? Y bueno, mi cabeza me ayuda a que no se desborden, ¿cierto? Y también en la parte física, siempre hay que comer, cómo hacerlo. Pero hay una parte que es súper linda, hermosa, pero que es difícil de trabajar en este mundo tan complejo, que es donde tenemos que, ¿cierto?, llegar a fin de mes, ¿cierto? Y nuestra cabeza tiene que trabajar para eso. ¿Qué es la parte espiritual? ¿Cómo? Tú dijiste algo súper lindo hace un rato, que me conecté, me volví a conectar, como que tu Excel se disolvió y apareció algo mucho más potente, ¿sí? Como una IA. Sí. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo crees tú que nosotros nos podemos espiritualmente... No estoy hablando de la creencia que creo en algo, sino de la espiritualidad, que no es lo mismo. No es lo mismo, no. La espiritualidad para mí, yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la soledad y de no sentirse solo. Ya. Hay algo que se repite mucho en la gente, que es como me siento solo. ¿Creo ahora veo? ¿Algo así? Porque es creo que, claro, ahora veo. Porque creo ahora la veo, fe. Lo siento, la fe. Yo hace 2 años atrás tú me hubieses dicho de que ibas a estar creyente en algo y no te habría creído porque de verdad no creía en nada. Era muy práctica y para mí era ver para creer. Hoy en día, después de tantas vivencias que he tenido, hay algo, no sabría ni siquiera cómo explicarlo. Sí, pero, por eso no te pregunto en qué crees, sí. porque va mucho más allá. Pero si tú me preguntas a mí, yo tengo súper claro,
definir como en qué creo. Yo ¿No? creo, pero quiero decirlo, creo como en la conexión de todo. Para mí, Está el todo conectado. universo, la Tierra, el ser humano. Ahí tengo una teoría que me encanta. Yo estoy haciendo ahora un máster de conciencia del ser humano. Me gané bien. una beca en España y estoy en eso ahora. Dura un año, llevo 2 meses. Soy la más chica del grupo, tengo un compañero de 90 años. No te puedo creer. Que está haciendo Tiene una vida por delante. ese magíster, lo está haciendo porque él quiere vivir los últimos años de su vida vibrando en el amor. Qué y power. me encanta. Y ahí el otro día estábamos filosofando un poco, porque es mucho de filosofía, hablamos de todo, o sea, del universo, del Big Bang, de todo. Y yo dije, yo tengo una teoría. Así como la microbiota es el microorganismo que nos ayuda a regular nuestra mente, porque a mí me pasó que yo empecé a comer mejor y me empezó a cambiar la mentalidad y empecé con un nuevo nivel de conciencia. Nosotros, los seres humanos, somos la microbiota del planeta. Mientras más gente vibre y sea consciente, Eso es. mejor va a ser el planeta. Por eso mi objetivo es educar sobre esto, que más gente conecte con esto, que más gente sepa cómo funciona, porque de verdad que va a ser un mundo mejor. Sí, Vibrar totalmente. en el amor, en la buena... Y yo soy ser humano y de repente igual me da la rabia y Sí, puedo decir... pues. Pero cada vez dura menos y cada vez soy más consciente de qué pasa detrás. Y comprendes mejor por qué me pasó esto y por qué actúo así. ¿Sí? Exactamente. Y no culpar al otro, sino ver por qué me está molestando lo que el otro está haciendo a mí, qué tengo que trabajar yo. Claro. Y eso es lo más difícil, porque de repente uno puede estar meses dándole vuelta y no le encontrar porque seguís sintiendo que el resto tiene la culpa. Sí, Pero cuando logras darte cuenta de ti, el trabajo es en uno. ya. Y es lo mismo que pasa con el bienestar. Uno es el que tiene que hacer el esfuerzo de estar más sano. Uno es el único dueño y responsable de su salud. Oye, qué maravilloso. ¿Con qué tema terminamos? Para variar se nos fue volando el Sí, ratito. no fue volando. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes algún libro que recomendar por ahí que te recuerdes? Hay un libro que quiero recomendar para toda la gente que le interese esto de unir como la biología con la espiritualidad, Ya, la ciencia qué y la lindo. espiritualidad, desde Bruce Lipton, La biología de la creencia. Ya. Para mí es uno de los mejores libros que mezcla ciencia con espiritualidad. Ya. Entonces es un libro súper bueno, está también como audiolibro para la gente que le gusta escuchar en buena. YouTube. Sí. Y también está ahí En PDF seguramente. en PDF, está ahí Maravilloso. en todas partes. Ahí Marquito, pues cuando edite va a poner el... Sí, está Hoy, saliendo. pero hay tantos Ahí libros está que me saliendo. gustaría Qué rápido recomendar. la Ay, edición. Sí, hay muchos libros que me gustaría recomendar, pero me voy a quedar con Con ese eso. por ahora. Paulinita, Sí. muchas gracias por estar aquí, Muchas por entregarnos gracias a ti. tanto. ¿Sí? Sí, yo feliz de compartir, así que después podemos más adelante, porque ahora estoy viendo si puedo estudiar medicina frecuencial, Ah, miércoles. que eso es otro mundo que tiene Ya. que ver con el sonido y todo, así que yo creo que ahí vamos Ya, pero a estar disfruta el conversando. paisaje también, porque Ay, no sea todo un viaje. Sí, ¿ya? no, Ya. me encanta, así que eso, muchas gracias a ti también. Gracias. Y gracias a usted por seguirnos y estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Tinto y Verso. Salud. Salud. PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción.